Nos volvemos a encontrar como cada 8 días en la reflexión de la misa dominical, empezando en la semana 25ª del tiempo ordinario del ciclo A y continuando con las lecciones del Evangelio de San Mateo propias de este tiempo. Hoy nos encontramos ya en el capítulo 20 del Evangelio de San Mateo, donde el Señor, una vez más, predicando por todos los pueblos y regiones de Israel, presenta a sus discípulos una parábola. Se considera una de las parábolas más ricas, de mucho contenido. Realmente es casi imposible querer esgrimir toda la riqueza que tiene la palabra de Dios, efectivamente, pero tenemos que tomar las líneas centrales como una continuación, como la escuela dominical. ¿Qué lección sigue? Hoy nos presenta una vez más la semejanza con el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Una imagen muy propia para el pueblo de Israel, donde se cultivan las uvas, los viñedos, ¿verdad? Son campos muy extensos, donde se cultiva la uva, la vid. Y el Señor utiliza incluso estas imágenes de la vid y la uva como un ícono incluso que tiene el pueblo de Israel, tanto en su escudo como en su mentalidad. La viña es algo fundamental. El vino, incluso viéndolo a la luz de la palabra de Dios en toda la Sagrada Escritura, encuentra un sentido relevante, ¿verdad? Y el Señor precisamente utiliza esta imagen porque es fácil de entender hasta cierto punto, porque la riqueza de su enseñanza pues es muy profunda, muy amplia. Y cuando la compara con el reino de los cielos, es como presentarnos un reino en abundancia, un reino de mucha riqueza, la gran riqueza del pueblo de Israel, la vid, como lo pueden ser también los corderos, los rebaños, ¿verdad? Que son los dos signos del pueblo de Israel. Pues el reino de los cielos, dice, es semejante a un propietario. Ese propietario nos lo presenta como el mismo Dios, el mismo Señor. Él es el dueño de toda la tierra y de todas las cosas. Es el dueño donde caminamos también nosotros en su viña. Habla directamente para los que participan de la viña como los trabajadores, pero al mismo tiempo nos presenta el cómo salir primero a buscar a esos trabajadores. Es un llamado, implica un aspecto vocacional. Nos presenta el trabajo que hay en la viña. Y dice, este propietario, dice, salió al amanecer para contratar trabajadores. Queridos hermanos, quiere decir que hay gente dispuesta que está esperando ser contratada. Ahí encontraríamos toda una teología sobre el trabajo, que cada día nos parece más importante hablar sobre esos temas: el trabajo, la fuente del trabajo, las economías. Pues qué no decir en nuestro tiempo. Pues en la viña del Señor el trabajo es abundante. Nunca se acaba el trabajo en esta viña. Y nos habla precisamente de las tareas de la salvación. Eso es como, diríamos, la parte núcleo de toda esta enseñanza, la salvación de las gentes, la salvación del género humano. Pero el reino de los cielos implica trabajarlo, no solamente esperarlo ahí cómodamente a ver si Diosito me llama a su reino. No, hay que trabajarlo. Y nos dice que quedó con los trabajadores que encontró al amanecer. Pues en muchos lugares hasta la fecha es así. Hay mucha gente que está en las plazas, ¿verdad? Esperando que alguien los contrate para poder ganar el sustento de cada día. Bueno, pues el Señor salió en busca de los trabajadores y quedó con ellos en pagarles 1 denario por la jornada del día. 1 denario
es un signo importante porque marca la unidad, la plenitud, marca realmente la moneda básica, como decir nosotros el peso, ¿verdad? Hay que irse a ganar un peso, pero allá es un denario, implica la unidad perfecta y total. No hay mayor riqueza que la unidad en la economía. ¿Cuánto tendríamos que hablar sobre la unidad de la economía, verdad? Bueno, pues un denario, y ese denario al mismo tiempo representa la paga final de nuestra vida, que implica la eternidad, en relación con Dios. El que va trabajando en su viña espere la paga completa, ¿verdad? Que es la plenitud de la vida eterna. Sin embargo, en la parábola la va presentando como lo ordinario, ¿no? Te contrato por un denario en toda la jornada. Dice, y fueron a trabajar. Después presenta esta parábola distintas horas al día. Dice, salió después a media mañana, vio a unos que aún estaban ociosos, es decir, no tenían trabajo, ¿verdad? El ocio, el estar esperando que alguien los contratara. Dice, los encontró ociosos en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Mira, justo es una medida, ¿verdad? Que da ni más grande ni más chica, sino a la medida. Es justo. La justicia de Dios no es solamente la aplicación de una ley para buenos o malos. La justicia del Señor es que demos la medida exacta, como cuando vamos a tomar la medida de un vidrio, por ejemplo, pues no puede estar más grande que el marco y ni más chico, porque entonces no serviría. Tiene que ser justo a la medida. El Señor nos da la paga de la justicia, pero una justicia que al mismo tiempo nos hace crecer a la medida de Dios. La justicia de Dios, hacernos semejantes a Él, que es una de las cosas que perdimos en el pecado original y que continuamente debemos de estar batallando por vivir la justicia como hombres justos, quiere decir hombres buenos, hombres que llevan la medida del amor y de la gracia. Dice, bueno, el Señor te pagará lo que es justo, justo a tu medida y a la medida de Dios, que tú alcances a dar la medida para ganar el reino de los cielos y el denario prometido. Bien, pues después dice, salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Bueno, pues esto implica también esas formas de contratación, ¿verdad? Pero en la vida eterna o en el llamado que Dios nos hace, pues tal vez a unos los llama desde niños, a otros los llama tal vez en la juventud o en la adolescencia, a otros los llama tal vez más grandes. Es decir, el Señor tiene su llamado y su voz siempre presente para la edad que tenga cada quien. No importa si no has conocido al Señor o si has oído hablar de Él y no te habías animado a venir a trabajar a su viña, ¿verdad? El Señor siempre está presente a todas horas del día, esperando que tú aceptes ser contratado por Él y que vengas a trabajar a su viña para ganar este gran denario. ¿Cuánta gente nos dice, Padre, no había entendido nada de eso, se me ha pasado la vida, yo no conocía a Jesucristo? Mucha gente incluso dice, yo nací el día en que me convertí, yo nací el día en que me encontré con el Señor, tal vez en un retiro espiritual, tal vez cuando alguien me llamó la atención, tal vez cuando entré un día, ¿verdad?, inspirado al templo y me puse a rezar, tal vez movido por un problema, tal vez por una alegría, tal vez por una invitación. Bueno, pues mucha gente dice, en aquel día fue para mí grande, maravilloso, ¿verdad? Conocí al Señor, yo no conocía nada de Él, no había oído hablar de Él. Esas palabras que escuché en una predicación, en una homilía, en una misa, me tocaron, ¿verdad? Sentí verdaderamente el entusiasmo como algo que me atrajo y que hoy me mantiene en la alegría. Mucha gente da su testimonio de esas circunstancias y eso es lo importante, porque el Señor siempre está presente para llamarnos. Hay que abrir el oído, hay que poner más nuestra inteligencia,
hay que, diríamos, ponernos en el canal, ¿verdad?, para escuchar la voz de Dios. Ciertamente hay que disciplinarnos y eso se aprende. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios en todos los acontecimientos, en todos los encuentros con los demás, ¿verdad? ¿Cuántas veces un niño nos puede dar una palabra que nos sorprende, ¿no? ¿Qué sabiduría hay en ese niño? O tal vez en un accidente incluso, mira, hasta que me pasó esto, escuché la voz de Dios. Finalmente nos presenta un llamado más, dice el de la última hora, el de la última hora. Eso tiene un doble aspecto, la última hora a nuestra vida personal o la última hora incluso hasta el final de los tiempos. Tiene ese doble aspecto, ¿no? El reino de los cielos dura por siempre, el reino de los cielos es para siempre. Mientras estamos en la tierra, vayamos integrándonos al reino de los cielos. Mientras estamos en el mundo, ¿verdad?, hay que saber escuchar al Señor. Y el Señor no olvida a nadie. A veces a la última hora, ¿cuántas personas, verdad, podrán decir a la última hora, antes de morir, tal vez en una agonía o en un momento difícil, o cuando se ven en riesgo de perder su vida, invocan a Dios, ¿no? Yo he escuchado aquí en Veracruz a algunos marinos, por ejemplo, que me decía, uno de ellos dice, no, nos agarró una tormenta, estaba el ciclón, estaba esto, el barco sentíamos que se hundía, que íbamos a naufragar, pues todos, ¿verdad?, rezábamos y nos encomendábamos a Dios y le pedíamos. Dice, aquel día fue para mí tremendo, ¿no? Y desde entonces, ¿qué decir ahora, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? En 14 días te puedes morir. Y en la última hora, mucha gente vuelve a Dios. Tenía que venir esto para que yo volviera mis ojos a Dios, arrepentirme, ¿verdad? Dios mío, Dios mío. Hay una reflexión muy bonita del padre Loren, ¿verdad?, sacerdote jesuita, que nos decía en sus enseñanzas cómo el Señor en su infinita misericordia puede escuchar la oración incluso de la última hora. Cuánta gente tal vez en el peligro, o en la balacera, o en el accidente, o en el hospital agonizante puede decir, Dios mío, como una voz ya urgente, pero que clama a Dios. El decir Dios mío quiere decir que lo hago mío, es un artículo posesivo, ¿no? Dios mío. Y solamente esas palabras salen cuando se ama, cuando se busca incluso por amor, o cuando se busca la misericordia de Dios, cuando lo invocamos en ese momento, Dios mío. Si en ese momento muere la persona, en ese momento muere también siendo perdonado por Dios, porque lo invocó aún a la última hora. Dice esta parábola, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza. Al caer la tarde es antes de ocultarse el sol, pero ya en el último momento. Es decir, antes de que se acabe el día, antes de que se acabe la luz, antes de que se nos acabe la vida, ¿verdad? Dice, y estaban todavía en la plaza. Y les dijo, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ahí volvemos a la teología del trabajo, ¿verdad? Cuánta gente se ha pasado la vida tal vez en la ociosidad, en la vagancia. Hoy encontramos mucha gente que pierde el tiempo, dice quiere vivir mucho pero pierde el tiempo. Perder el tiempo es como perder la vida. ¿En qué se te ha ido toda la vida? ¿Qué has hecho de tu vida? A ver, cada quien entremos en una reflexión personal para ver qué hemos hecho de nuestra vida, sacar, ¿verdad?, una valoración de nuestros actos. ¿Por cuál de tus actos crees que puedes llegar al cielo? ¿Por cuál de tus obras crees que puedes ganar la vida eterna? Queridos hermanos, si nos ponemos a reflexionar, ¿verdad? Reflexionar quiere decir hacerse arco hacia sí mismo, una reflexión, te flexionas hacia adentro y entras en ti. A ver, vamos a analizar nuestra vida. ¿Qué he hecho yo para ganar la vida eterna? A lo mejor se te ha pasado todo el tiempo, hemos vivido en la soberbia, en el egoísmo, en nuestras ilusiones a veces falsas, en nuestra
pensando que somos libres, hemos caído en el libertinaje, en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, en tanta miseria. ¿Y qué hemos hecho? ¿Verdad? Al final de nuestra vida decimos, no he hecho nada que valga la pena. Tal vez por ahí hay algunas obras buenas, ¿no? Pero como para ganarse el cielo, bueno, pues nadie ha hecho lo suficiente para ganar el cielo por sí mismo. El cielo lo ganamos por los méritos de Cristo en la cruz. Ahí tendríamos que centrar nuestra fe en Cristo muerto y resucitado. Es por los méritos de Cristo por lo cual seremos justificados, y es por los méritos de Cristo por lo cual ganaremos el denario prometido. Como decía San Pablo, ¿verdad?, poniendo aquella imagen del atleta, ¿verdad?, he corrido la gran carrera, he combatido en el gran combate, y ahora no me espera más que llegar a la meta para ganar el premio prometido, el trofeo, ¿verdad? Y el trofeo es lo que nos está ofreciendo el Señor. Debemos de ser los atletas que vamos en esta vida en una verdadera competencia para no quedarnos al final y siempre deseosos de ser los primeros. San Pablo, en la segunda lectura de este domingo, nos dice, ¿verdad?, le dice a la comunidad de los filipenses, ¿verdad?, les dice, pues para mí la vida es muy importante, y lo mismo la muerte. Dice, porque la vida para mí es Cristo. Si yo muero, pues estaré ganándome el premio prometido. San Pablo sentía que ha trabajado, que no defraudó al Señor, había hecho tal vez un balance de su vida. Dice, y yo espero, ahí está el don de la esperanza, no por lo que él haya hecho, sino porque tiene la esperanza de ganar el trofeo, ¿no? Dice, para mí morir ya es, ¿verdad?, el premio prometido, pero vivir, ¿verdad?, también me apremia, porque tengo la oportunidad de seguir trabajando. Para mí el vivir es una ganancia, puedo seguir ganando, sin perder el tiempo, sin perder la vida, y además puedo evangelizar y ganar más almas para Dios. La inquietud de San Pablo era la evangelización, ¿verdad? Y decía, pues si vivo, pues es una ganancia el seguir trabajando, y si muero, ya es llegar a Cristo. Pues esas palabras debemos de hacerlas también nuestras. Si vives, no estés esperando la muerte. ¿Cuánta gente dice, ya quisiera morirme, ya estoy renegando, ya estoy impaciente, ya no me gusta la vida, he perdido los valores, el sentido de la vida? El sentido de la vida es una palabra importante de reflexionar, por lo menos en tres aspectos. ¿Qué sentido? Como un caminar. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿A dónde me lleva? ¿O qué sentido quiere decir qué valor tiene la vida para mí? ¿Qué sentido quiere decir que me ilumina esta vida? El sentido de la vida, es decir, su valor y su meta. Si nosotros perdemos la meta de nuestra vida, entonces pierde su valor la vida. Ya no quiero vivir. Desde que se murió el esposo, la esposa, un hijo, ya no quiero vivir, ¿verdad? Hemos perdido nuestra meta, el afán de trabajar para el reino de los cielos. Recordemos que esta parábola es sobre el reino de los cielos, y en el reino de los cielos nadie puede quedarse ocioso todo el día, ¿verdad?, sentado en la plaza a ver quién me contrata o a ver cómo me llega el dinero. Mira cuánta gente cae en el providencialismo. Ay, Diosito me ha de socorrer. Pues si no trabajas, ¿verdad? Pues queridos hermanos, precisamente esta parábola donde el llamado de la última hora, que nadie se quede perdiendo su vida ni el tiempo, y el Señor pues se acercó a ellos y les dijo, nada, vayan ustedes también a trabajar a la viña, ¿verdad? Y fueron a trabajar la última hora. Y el Señor dice que le dijo al encargado, ahí vemos como la figura de los ángeles, ¿verdad?, los encargados, o decimos nosotros San Pedro, ¿verdad?, cuando lleguemos al cielo. Dice, dice que el Señor les dijo, llamen a los trabajadores y páguenles su jornal.
comenzando por los últimos hasta llegar a los primeros. Volveríamos a esas palabras que ya sabemos, ¿verdad? Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Pero eso no implica un lugar de preferencia, eso implica que todos somos iguales, eso implica que todos nos ama el Señor, eso implica que a todos nos tiene el mismo premio, la vida eterna. Dice, se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron 1 denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario. Le reclamaron diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y del calor. Queridos hermanos, aquí hay algo importante. Primero, no surge entre nosotros en nuestra misma condición terrena y muy humana tal vez, como un poco de coraje, de envidia. Queremos hacer justicia a nuestro modo. Pensamos que Dios es injusto. Pensamos que por qué a unos más y a otros no. O por qué nos va a tratar iguales, ¿verdad? Pues el Señor nos da la paga total. No nos da según un valor estipulado cuantitativo, sino que nos paga la medida justa. Recordemos la justicia de Dios. Y el Señor les hace también un reclamo y se los hace con una palabra muy bondadosa, porque les dice amigo. Amigo es una palabra compuesta en 2 partes. La raíz am, am, y ego. Am es la raíz de amor. Ego significa el yo de la persona. Amego quiere decir el amor de mi persona. Pero el amor de mi persona extendido hacia la otra persona, a quien le llamo amigo. El amor del amigo es una palabra de amor. El Señor nos corrige con amor. El Señor nos corrige con palabras de bondad, de misericordia. Dice, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría 1 denario? Ahí la justicia, ¿verdad?, es pagar el salario completo. No le está quitando su salario, está respetando el contrato. Y el contratarnos con el Señor es eso, alcanzar la vida eterna. ¿El Señor te está quitando media vida o 1/4 de vida? ¿Por qué miras con envidia a tu hermano? ¿O por qué juzgas incluso a Dios? No, es que mira a Dios, ¿verdad?, cómo le da a aquel que tiene tanto, y mira cómo se porta, mira cómo es, ¿verdad? Yo mejor que estoy aquí de piadoso con Dios, es mejor a lo mejor ser malo, ¿no? Mira cuánto tiene aquel y el otro. Queridos hermanos, juzgamos en las medidas humanas, terrenas, y además con envidia, y por otra parte con codicia. No nos conformamos con la plenitud de Dios y pensamos que lo que Dios nos da es muy poco, y no es así. El Señor nos está dando lo necesario para nuestra salvación. Eso es lo que tenemos que valorar. Y el Señor dice, pues toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó a lo último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío? ¿Lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? Queridos hermanos, ahí se ve todavía un resabio, ¿verdad?, que puede quedar hasta la última hora, hasta el día de la paga. Un resabio que ha quedado, como le llamamos, la concupiscencia, es decir, la herencia del pecado original. Ahí donde todavía a la última hora tenemos que luchar contra nuestras envidias y contra nuestras venganzas y contra nuestros odios y contra nuestros juicios ligeros, ¿verdad?, que incluso tienen la osadía de juzgar la bondad de Dios.
¿Por qué me vas a tener rencor? ¿Vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? Queridos hermanos, nadie puede reclamarle a Dios más de lo que Dios nos da, ¿verdad? Porque nadie hace lo suficiente para ganarse la vida eterna. Repito, solo por los méritos de Jesucristo. Quedémonos con estas ideas, queridos hermanos, en esta reflexión de este domingo, y vamos a intentar vivirlo en nuestra semana, por lo menos mientras esperamos la siguiente lección, pero que estas sean lecciones que echen raíces, pero no raíces ligeras, sino raíces profundas, ¿verdad? Una semilla bien sembrada para que eche raíces profundas y surja verdaderamente un tallo bueno donde crezcan ramas que den frutos de vida eterna. Ahí en aquella otra imagen donde el Señor dice: yo soy la vid verdadera y ustedes son los sarmientos. Es decir, yo soy el tronco, ustedes son las ramas, y el fruto sale donde están las ramas, no donde está el tronco. Dice, pero si el sarmiento se arranca o se corta del tronco, pues se seca, se marchita y se seca, no volverá a dar fruto. Por eso permanezcamos unidos a Cristo, que es el tronco, que es la vid verdadera, de donde recibimos la vida que nos nutre para que podamos dar frutos buenos, no frutos amargos. Las uvas deben de ser dulces, no amargas. Ya ahí, por ahí está también la queja de nuestro Señor, que dice: yo sembré frutos buenos y dulces, y sin embargo me han dado la hiel amarga, refiriéndose incluso a la hora de la cruz, cuando le ofrecieron hiel y vinagre, ¿verdad?, en una esponja. El soldado, ¿verdad?, poniendo en una caña una esponja mojada en hiel y vinagre, se la metió a la boca cuando Cristo estaba agonizando en la cruz. ¿Por qué? Si Él nos da dulzura, bondad, misericordia, salvación, nosotros le respondemos con la amargura de la hiel. Ahí cada quien tenemos que ser honestos para reflexionar en nuestra vida. No le vayas a dar frutos amargos a nuestro Señor, dale frutos de dulzura y de bondad y de amor. De lo mismo, comparte con tus hermanos en las obras de misericordia, en las obras de caridad, que así como el Señor es bueno con nosotros, así nosotros podamos ser buenos con los demás. Que la Santísima Virgen María nos acompañe en este caminar y que esta lección nos lleve a alcanzar la vida eterna y el denario prometido. Acuérdense que nadie se va a quedar en el mundo, tenemos que seguir caminando, ¿verdad?, en el desierto de la vida hasta alcanzar la tierra prometida o hasta llegar a la meta, como lo dice San Pablo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.